pueblo, pues eran muchos. Luego Moab dijo a los ancianos de Madián: ahora esta muchedumbre se está alimentando con todo lo que hay en nuestro alrededor. Como el buey come la hierba tierna del campo, en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de los moabitas. Entonces mandó emisarios a buscar a Balaam, hijo de Beor, intérprete de sueños, que vivía cerca del río, en la tierra de los amonitas, diciendo: he aquí que un pueblo salió de Egipto y cubre superficie de la tierra, y he aquí que están acampando frente a mí. Vemos varios personajes en este texto. Uno de ellos, permítanme checar la carga del celular. Ok, uno de ellos, el principal, es Balaam. El otro de ellos es hijo de Beor. Beor, ok. Y vemos el otro de ellos, que es Balac. La tradición oral judía cuenta de que Balaam había tenido antecedentes de ser contratado por servicios así. Y Balaam era un profeta, fíjense, no dije profeta de Dios, era un profeta con características espirituales que podía interpretar sueños y era también un vidente. Y la tradición oral judía explica que Balac en el pasado, cuando quiso ser rey de los moabitas, contrató los servicios de Balaam para que él pronunciara su verdicto sobre él. Hay que hacer una diferencia entre el tipo de profeta que es Balaam. En aquel tiempo habían profetas que eran naví, que eran vidente, como Samuel era un vidente, aunque él era un shosé también, que eso significa que él escuchaba la voz de Dios. Los shosé son los que escuchan la voz de Dios, pero los naví son los que ven. Balaam tenía esa peculiaridad de ser un profeta de oráculos. Oráculo. Un profeta de oráculo es un profeta que entra en un momento de está en trance o está en éxtasis y empieza a pronunciar unos oráculos. Eso significa unas palabras que traen una fuerza espiritual, pero también que traen algún mensaje o alguna bendición. En la escritura encontramos muchos oráculos, ¿ok? Pero también hay profetas que ven las cosas y describen lo que ven. El Señor le pregunta a Jeremías: ¿qué ves? Entonces vemos que Balaam tenía esta peculiaridad de fluir en los oráculos. Entonces Balaam, esa es su trascendencia, su trasfondo. Y Beor, dicen que tenía la misma característica Beor. Y algunos autores explican que los que resistieron a Moisés, los cuales Pablo menciona en segunda de Corintios, de Janes y Jambres, los que se opusieron a Moisés cuando estuvo en la casa de Faraón, que eran los magos, que estuvieron practicando magia en contra de Moisés cuando hizo la serpiente, y la serpiente de Moisés atragó las serpientes de los magos. Ellos eran parte de ellos. Y Janes y Jambres, la escritura oral, la tradición oral recuerda o lo registra como eran hijos de Balaam. Es que el linaje de Balaam siempre había tenido algo con lo demoníaco, con lo espiritual malo. Pero vemos que Balaam tenía un poder espiritual. Podía maldecir a alguien y esto aconteciera. Y podía bendecir a alguien y esto aconteciera. Yo creo que esa escritura tumba muchas cosas mentales, y a veces nuestras tablas matemáticas y a veces teológicas no cuadran ahí. Y ha sido objeto de debate si Balaam era un profeta de Dios o no. Se los dejo a ustedes que lo juzguen, que lo analicen. Dice en el versículo 6: ven ahora, maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Tal vez pueda vencerlos y expulsarlos de la tierra, porque yo estoy enterado de que quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Ese era el poder que tenía Balaam. Aparte de ser un profeta que podía pronunciar oráculos, el que bendecía era maldito. El que
etcétera, ¿ok? Bendecía era bendito, el que maldecía era maldito. ¿Qué hombre es este? Es un hombre que tiene una capacidad espiritual fuerte. Pero lo cierto es que este hombre no practicaba cosas de Dios. No era un hombre puro. No era un hombre no era un profeta genuino, sano, sino un profeta mezclado. Esto habla de que haya gente que no son cristianos que pueda tener capacidades para maldecir a la gente, incluso para hacer milagros, incluso para que cosas positivas o negativas sucedan en la vida de la gente y no son de Dios. La pregunta que muchas veces me topo, ¿por qué si él es brujo y hace algo y esto puede acontecer, obtiene resultado? Vemos que Balaam era un profeta que no era divino, era un profeta neutro, pero más inclinado por la avaricia, el dinero y el mal. Esto quiere decir que podía ser usado tanto por Dios, inclinarse hacia Dios, pero también inclinarse al diablo. Hoy día hay gente así, que tiene una capacidad espiritual y que lo ejercen. Y la gente se burla, se asombra porque ven esto. Y hasta a veces nuestros hijos creyentes no saben cómo explicar tal hecho. Le sucedió a un pastor que tenía un acompañante de oración. Y ese acompañante de oración fueron a orar por alguien. Y en ese momento que fueron a orar por alguien, el acompañante dio una palabra de ciencia. Y esta palabra se cumplió, oraron por la persona. Pero después el pastor se quedó perplejo. Porque tenía el testimonio después de que esta persona no era de Dios. Y que esa persona practicaba hechicería. Y el pastor se quedó sorprendido. ¿Por qué pudo hacer esto? Él y yo, que soy creyente, no pude hacer esto. ¿Qué estamos viendo ahí? En el mundo maligno, en el mundo de las tinieblas, hay gente con capacidades espirituales. Y pueden parecer que son de Dios, pero no son de Dios. Pero ahí están. Y la gente a veces cristiano, creyente, es atraída hacia ellos para obtener algún beneficio espiritual. Y el mundo, claro que sí, se atrae a ellos. Entonces Balac entiende que el poder de Israel no era un poder natural. El poder del pueblo de Dios no era un poder natural. El pueblo ganaba batallas, destruyó un pueblo como los amoritas, que era Og de Basán. Un hombre, un nefilim, un gigante que era espiritual. ¿Cómo es que lograron acabar con ese gigante? Entonces, Balac tuvo entendimiento. Este pueblo es un pueblo espiritual. No lo puedo pelear en la carne. No lo puedo pelear en la carne. Así que el poder del pueblo de Dios no es un poder carnal. Nuestras almas no son carnales, sino que son armas espirituales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Nuestras almas, las almas de nuestra milicia en Cristo no son carnales, ¿ok? Poderosas para destruir fortalezas, fortalezas mentales, así como fortalezas espirituales, ¿ok? Ok, aleluya, aleluya. Estamos llegando, viendo el contexto ahorita de Balaam. Acuérdense las dos preguntas que tenemos que contestar. ¿Por qué pudo maldecir Balaam al pueblo de Israel? ¿Y por qué no lo pudo hacer? Ok. Balaam entonces, antes de enfrentarse a Israel, era un hombre que podía maldecir a cualquier persona e incluso a cualquier pueblo debajo de la tierra. Cuentan que maldijo a un pueblo que era enemigo de ellos, de ellos antes. Entonces vemos este acontecimiento donde Balaam, un hombre seguro de sí mismo, seguro de sus capacidades, pero un hombre que encontramos con un trasfondo muy raro.